Hola, muy bienvenidos. Seguimos en Valle San Alberto, en Uspallata, Departamento General Las Heras de Mendoza. Estamos en un lugar increíble. Queremos mostrar el camino del Inca. Por estos mismos valles y montañas, los incas supieron construir la principal red andina, 23.000 kilómetros. El camino andino Capac Ñan es lo que nosotros hoy los invitamos a compartir. Este mismo camino que ellos trazaron para someter las distintas naciones indígenas llega inclusive a los valles malargüinos. Pero hoy estamos aquí para mostrarle algo más de esa maravilla declarada de interés para toda la humanidad. Para los incas, el camino fue mucho más que un conjunto de rutas de comunicación. Fue el eje central del proyecto político-económico del imperio. Su construcción respondió a intereses comerciales, políticos, administrativos, estratégicos y militares, así como un medio para la expansión de la lengua quechua, la lengua incaica y su propia cosmovisión del mundo. Bueno, en Uspallata, en el segundo taller nacional del Capac Ñan, Camino Principal Andino, asistieron las 7 provincias argentinas del oeste argentino que tienen bienes incaicos en su territorio. Son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. El área que fue dominada por el Imperio Incaico en el siglo XV y principio del siglo XVI, o sea, inmediatamente antes de la llegada de los conquistadores españoles. Capac Ñan significa camino principal. O sea, justamente cuando propone Perú, fue digamos, quien propuso este proyecto de declarar el patrimonio inca y específicamente la vialidad inca patrimonio de la humanidad, lo acompaña inmediatamente 2 países, Argentina y Chile, y luego se suman el resto de los países andinos con estos bienes, desde Colombia hasta pasando por Bolivia y el caso de Ecuador. Se llegó a la conclusión de que mejor que llamarlo camino incaico, o sea, que lo que se iba a proteger era el camino incaico y los bienes incaicos asociados, tener en cuenta algo que tenía una profundidad americana mucho mayor, que era el hecho de que esos caminos estaban a su vez sobre antiguos caminos indígenas. Entonces se vio como de mayor importancia llamarlo camino principal o en quichua Capac Ñan. En cualquier propuesta que se haga, como en esta propuesta internacional de valorización de los bienes incaicos, lo que vale es en sí el patrimonio, pero también lo que vale es lo que las comunidades piensan sobre ese patrimonio y lo que ese patrimonio puede brindar a las comunidades. ¿En qué sentido? En un sentido netamente económico. Es una parte del desarrollo, es una parte del progreso, pero es en otro sentido, es en el sentido de revalorizar viejos y antiguos hitos y antiguas relaciones entre las comunidades del mundo andino, en este caso, que no deja de lado al mundo atlántico, por ejemplo, al mundo del este de la Argentina, en este caso, porque hay que pensar que todas estas relaciones a su vez tienen relaciones históricamente con otras áreas, pero digamos, centrándonos en lo que es el mundo andino, hay que pensar que es un mundo que siempre estuvo relacionado tanto en la prehistoria como durante la colonia, la época de la dominación hispánica, y como los países actuales. Y todos estos países, de alguna manera, lo que están tratando con este proyecto es de valorizar un patrimonio de origen indígena, pero un patrimonio actual, es decir, en el sentido de cómo llega este patrimonio hasta la actualidad y cómo esto puede revalorizar a las comunidades actuales y puede reivindicar todo un pasado, pero un pasado en función de este presente. Mendoza tiene uno de los ejemplos característicos de la sucesión de tambos, o sea, de sitios, posadas, los centros administrativos incaicos, que lo tienen en este extremo tan lejano del Cusco, a 3.000 kilómetros de donde partía este dominio, y se ha mantenido en estos 500 años en muy buenas condiciones de conservación. Y además con una tradición en Mendoza que es, desde la universidad, desde los centros de investigación, el estudio de estos sitios. Estudio que se remonta a más de 50 años, con una bibliografía, con una producción intelectual importante alrededor de ellos, pero también con una concientización de la población en torno a estos bienes. La gente de Uspallata, por ejemplo, la gente del área de montaña, Puente del Inca, y podría seguir nombrando, Bolívar
veredas, las cuevas, sabe perfectamente de qué estamos hablando con respecto a este patrimonio. Y bueno, y este patrimonio concretamente consiste en los tambos que dije, que van desde la Ciénaga de Yalhuaraz, pasando por tambillos, ranchillos. En cada uno de esos hay uno de estos yacimientos incaicos con estructuras pircadas, pasando después en la Ruta Internacional 7, que está sobre el camino incaico, por Tambillitos, Puente del Inca, que si bien es una formación geológica, en su momento fue una parte del camino incaico, y luego los sitios ya que tienen que ver con sitios ceremoniales de altura, como Penitentes, frente y en la margen derecha del río Las Cuevas, Mendoza, en altura, y además el tambo de confluencia en el Parque Provincial Aconcagua, y el sitio de la momia o del ceremonial de altura, donde se encontró una de las sacrificios de altura de este imperio, que es lo que llamamos el lugar de la momia o del niño del Cerro Aconcagua. En el siglo XV y XVI, los tambos eran establecimientos ubicados estratégicamente a 25 kilómetros aproximadamente uno del otro, a modo de postas. Estas postas servían de lugar de descanso de los súbditos del Imperio Incaico, como pasar la noche y aprovisionarse para seguir viaje. A partir de la estructura e infraestructura de este camino de comunicación, fue lo que permitió la expansión de la conquista y colonización de la América Andina para los intereses de la colonia española. Seguimos sobre el legendario Camino del Inca. Estamos en un lugar al norte de Uspallata que se llama la estancia Los Tambillos. En este lugar vamos a contarles la historia de los tambos, los lugares que funcionaban como postas para los incas, para poder proveerse de materiales, de alimentos, y también funcionaban como centros para la administración. Llegaban a cada uno de los tambos, descansaban, se proveían, se alimentaban y continuaban su camino. Uno de otro estaban a una distancia aproximada de 25 kilómetros. Hoy aquí hay una hermosa estancia y además vamos a recorrer dentro de lo que es Uspallata más sitios y les vamos a contar qué es esto de los tambos o tambillos en el Camino del Inca. Si buscas algo diferente, donde disfrutar del silencio, admirar la belleza de la naturaleza, tener una aventura inolvidable, Las Heras lo tiene todo. Viniterra, varietales que se distinguen. Luján de Cuyo, Mendoza. Gaucho, ropa fina de estancia argentina para toda la familia. De mi campo, productos orgánicos. Estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar, aquí en el Museo Nacional Las Bóvedas, en Uspallata. Estos no son más que 3 hornos en donde se fundían los minerales extraídos de estos mismos cerros.
pero este lugar que está relacionado con la historia de la minería de Cuyo. Ya desde la época de los incas, en el año 1454, el Inca ordena llegar a estas mismas tierras para extraer los minerales. Luego serían los españoles, hacia fines del año 1600, los que posiblemente construyeron estos hornos y además que comenzaron a fundir estos minerales. Vendrían los jesuitas y posteriormente fueron abandonados. Sin embargo, este lugar está muy relacionado con las rutas sanmartinianas, con los sitios sanmartinianos. Vamos a preguntarle a Susana, quien es la coordinadora de turismo de Uspallata, por qué razón se lo reconoce como parte de la gesta sanmartiniana. Susana Candín, ella es la coordinadora de turismo de esta zona de Uspallata y nos va a contar por qué se relaciona con la gesta libertadora. ¿Cómo está, Susana? Bueno, muy bien, Laura, ¿cómo andás? Las bóvedas es parte de la gesta sanmartiniana. ¿Y por qué? Porque ellos, el ejército sanmartiniano, a cargo de Gregorio Las Heras, estuvieron 9 días aquí en Uspallata. Estas bóvedas en realidad ya estaban construidas sí. con anterioridad y abandonadas. ¿Y qué hicieron cuando llegan acá? Y ellos estuvieron errando y sus animales, en este caso las mulas, pastaban en un potrero que se llama Potrero de San Martín. Bien, y además en estos lugares entonces no se fundieron las armas como se cree, se decía, digamos. Acá no se fundieron las armas, solamente estuvieron haciendo herraje y pastaje, solamente acá en las bóvedas del Uspallata. Y este lugar es considerado museo nacional. Por esa razón, la Municipalidad de Las Heras lo conserva y además está haciendo un trabajo muy importante de recuperación. Sí, ahora hay varios proyectos para recuperar estos lugares que son parte de nuestra historia. Así es, por eso vamos a conocer un poquito más, por ejemplo, dónde incorporaban la energía hidráulica para hacer la fundición de los metales los españoles y por qué razón este lugar esconde tanta historia. ¿Vamos, Susi? Vamos. El museo consta de 4 salas. Está construido en una planta en forma de U con adobe y cimientos de piedra. Las cúpulas que cubren los ambientes tienen forma ojival y están realizadas con cañas entrelazadas con barro. Hay un molino hidráulico del fines del siglo XVIII de 3 metros de profundidad. En las paredes hay túneles que probablemente se utilizaron para depositar metales nobles no fundidos. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No se pierdan en Tierras del Sol la maravilla de Puente del Inca, su leyenda y su importancia como parte también del camino del Inca. Vamos, entre las montañas, rumbo a Puente del Inca, una de las maravillas de la geografía en Las Heras. Quizás este lugar transitado por los incas, sepa usted también que merece ser reconocido en este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. 3 cosas: el puente propiamente dicho, los baños termales y el lujoso hotel que fuera construido allá por el año 1917 con la llegada del ferrocarril trasandino. A partir de ese entonces, la Compañía Sudamericana de Hoteles construyó un lujosísimo establecimiento con 9 baños termales comunicados entre sí por túneles. Pero desafortunadamente, después de una época de gran esplendor, donde venían los señores de la sociedad a darse baños termales, donde la gente venía de Chile también a conocer este maravilloso lugar, en el año 1965 un gran alud destruyó prácticamente el hotel, voló el techo de la capilla y hoy este lugar ha sido, como les decía, declarado Patrimonio de la Humanidad. Acompáñenos a descubrirlo, a descubrir las anécdotas que el historiador Parma nos va a relatar de la siguiente manera.
La leyenda nos dice que un inca enfermo tenía que ir hacia las termas, pero se encuentra de repente frente al río y no podía pasar. Entonces la corte que lo seguía formaron todos los hombres un puente tan maravilloso que el Inca pudo pasar. Pero ¿qué sucede? Que esos hombres sufrieron el frío y la sedimentación, diríamos, de las aguas, y quedaron así petrificados. Entonces ese puente prácticamente lo formaron los hombres que acompañaban al Inca en su viaje de enfermedad. Vamos a empezar por la historia, vamos a empezar de atrás hacia adelante en realidad. Esto se declara Monumento Natural Puente del Inca en el año 2000, en el 2001, 91 en realidad ya hay una resolución del gobierno, pero Guardaparque se hace cargo a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables en el año 2003, que es cuando se hace la inauguración de las obras, que bueno, hoy estamos apreciando algunas. Lo declaramos monumento por el hecho de que el puente es una estructura natural, no hubo mano del hombre y se formó a través de los glaciares. Hace muchísimos años esto estaba cubierto por grandes glaciares y un glaciar es mojado por las aguas termales, y esas aguas termales, que es lo que ustedes ven hoy, va depositando carbonato de calcio, hierro en distintos grados de oxidación, y las algas van formando esa costra amarilla. Con los años el puente se fue formando también gracias al aporte que nos da la cordillera de los Andes. ¿Qué pasa con las aguas termales? Las aguas termales hoy no se usan, en realidad se usaron hasta el año 65, que es cuando se destruye parte del hotel, y luego se empezó a usar, pero sin que haya alguien que las maneje normalmente. Hoy las aguas no se permite la utilización porque lo que hacen es dar vida a ese puente que tenemos ahí enfrente nuestro. Y desde la imponente cordillera de los Andes, nos despedimos hasta nuestras próximas Tierras del Sol. Los esperamos.